Muy buenos días, el tema de hoy es los cobardes. Vamos al libro de Apocalipsis 21:8. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Los cobardes, mire que encontramos en la palabra que los cobardes son los débiles, los que no les gusta asumir una circunstancia, una situación, o que la evitan por alguna circunstancia, como que evaden. Pero los cobardes no asumen una responsabilidad, no asumen un proyecto, no asumen una responsabilidad y como que se escudan en la debilidad y se escudan en que pueden hacer otras cosas o se escudan muchas veces en que no es para ellos y como que hay, como dicen algunos, sacan el cuerpo. Sacan el cuerpo porque precisamente no lo entienden y como que buscan la manera de cómo evadir esa circunstancia. Pero aquí el Señor nos habla en Apocalipsis 21:8, en donde se condena al cobarde al fuego del infierno, junto con los asesinos, pero también los hechiceros. Pero ¿cómo encontramos que la palabra temeroso es una palabra cobarde? Pero podría ser también una palabra en la cual se usan otros sinónimos, en la cual significa para otras personas que han sido de pronto como débiles, unas personas que no asumen una responsabilidad, pero los cobardes, que es lo que habla acá la palabra de Dios, implica temor, timidez. Ya que en la palabra, en el diccionario, lo encontramos que lo define como alguien que carece de valor, que no hace cosas difíciles, que no le parece que esté bien, que muchas veces lo peligroso le parece desagradable. Es un cobarde y es quien rehuye constantemente y es consciente de las situaciones desagradables, haciendo todo lo posible para salvar su propio pellejo, como dirían algunos, pero vienen y entran a ser esclavos del miedo. Ya que la cobardía también se relaciona con una conciencia culpable. Una conciencia culpable porque la persona no entiende en la cual el Señor lo está llamando y es para un cambio en su vida, en su corazón, pero también para llevarlo a ese propósito que el Señor tiene para su vida. Yo no sé si usted de pronto ha sido cobarde en algún momento, en alguna circunstancia, o de pronto con la palabra de Dios, llevarle palabra a otras personas y como que le da miedo, como que entra la cobardía. Le entra la cobardía por asumir un reto que el Espíritu Santo lo va a respaldar, pero si usted lo va a hacer en su fuerza, en su voluntad, es muy difícil, porque automáticamente recibirá rechazo y algunos se oprimen, incluso se apartan. No, yo mejor eso no quiero. Pero ¿qué es lo que nos dice el Señor a través de los proverbios? Lo dice en el libro de Proverbios capítulo 28:1. Dice: huye el impío sin que nadie lo persiga, mas el justo está confiado como un león. Aquí hace referencia al impío, es un cobarde, huye ante una circunstancia, una situación. Y mire cómo hace referencia el proverbista al impío que huye. Y huye sin que nadie lo persiga. Nadie lo está persiguiendo, pero huye con miedo, como que alguien lo está buscando. Es como haga de cuenta el ladrón. El ladrón va y muchas veces va a hacer lo que va a hacer y no lo logra hacer, pero ya está huyendo porque como que se siente perseguido, se siente que lo están acercando, lo están cercando, lo están buscando y huye. Pero ese también el justo está confiado como un león. El justo es el que realmente permanece en el conocimiento de la palabra de Dios, está confiado, está determinado, está seguro que el Señor lo va a respaldar en todas las cosas. Pero la Escritura también habla mucho sobre ser esclavo del miedo y contiene algunas historias en las cuales las personas piadosas que se sometieron al miedo, y se sometieron al miedo es que les da temor asumir alguna situación, alguna circunstancia. Por eso encontramos el caso de Pedro, como el Señor ya le había advertido que Satanás lo buscaba para zarandearlo, pero que él había rogado al Padre para que no cayera. Pero como el enemigo viene y lo logra tentar cuando negó al Señor Jesús 3 veces. Y Pedro lo negó, y es un buen ejemplo para alguien que alguna vez mostró su cobardía o esclavitud al miedo, ya que la triple negación de Pedro a Jesús para salvar su propia vida revela el miedo que éste tenía al ser sometido por hombres y al ser sometido a ser esclavo del enemigo, porque veía Pedro que habían agarrado al Señor, que lo habían ya cogido, lo habían tomado, y las consecuencias que viviría el Señor. Por eso él no quería ser descubierto para pasar una circunstancia, algo similar con lo que le pasaba, lo que estaba viviendo el Señor Jesús. Ya que lo encontramos como Pero huye, pero también como el enemigo lo exhibe. Él lo exhibe por eso para negarlo 3 veces al Señor Jesús. Y como aún así Pedro lloró amargamente al final cuando oyó que el gallo cantó y que el Señor ya se lo había dicho, que lo negaría 3 veces antes de que el gallo cantara. Y como él lo lloró amargamente. ¿Y por qué? Por cobardía, cuando sabía que el Señor ya se lo había dicho. ¿Cuántas personas viven
en la cobardía, en el temor, en la ansiedad, que no afrontan una circunstancia o una situación, y es porque se basan en sus propios temores, sus propios miedos, que el enemigo los ha llevado y los tiene doblegados y bajo su dominio, pero no buscan una salida en la cual el Señor quiere llevarlos a esa salida, como el Señor lo hizo con Pedro, ya que encontramos a Pedro en el capítulo 2 de Hechos, un hombre totalmente lleno del Espíritu Santo, transformado, un hombre aguerrido, un hombre con poder, con convicción y determinación, en el poder del Espíritu Santo, predicando, y dice que ahí se ganó a más de 3,000 personas para Cristo, y que todos quedaron admirados de Pedro, cómo el Señor lo empezó a usar en lo sobrenatural. Por eso encontramos también cómo el Señor Jesús, cuando fue capturado, ¿qué dijo el Señor? Miramos lo que dice en Lucas 22 del 54 al 62. Y dice, y prendiéndole le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote, y Pedro les seguía de lejos, y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor, y Pedro se sentó también entre ellos. Pero una criada, al verle sentado al fuego, se fijó en él y dijo, también este estaba con él. Pero él le negó, diciendo, mujer, no lo conozco. Un poco después, viéndole, otro dijo, tú también eres de ellos. Y Pedro dijo, hombre, no lo soy. Como una hora después, otro afirmaba, diciendo, verdaderamente también este estaba con él, porque es Galileo. Y Pedro dijo, hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho antes, que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. ¿Y cuántas veces usted ha llorado de pronto amargamente por alguna circunstancia? Pero no me creo capaz, no puedo hacerlo, esta dificultad, esta situación, me da miedo asumir esto, asumir este reto, asumir esta situación, asumir este propósito. ¿Cuántas veces usted le ha pasado lo de Pedro? Ya que después, durante el tiempo de la iglesia primitiva, Pedro se decidió abstenerse inclusive de comer con los gentiles, y como aún el mismo Pablo lo confronta, ya que decidió abstenerse de comer con los gentiles por miedo al partido de la circuncisión, en la cual los judaizantes, pero su miedo era por ser criticado por los hermanos judíos, lo cual impidió obedecer a Dios, quien le había ordenado aceptar a los gentiles, que ya el Señor se lo había hablado en una visión, cuando el Señor, que dice la palabra, que a través de esa visión que vio Pedro, vio cómo se extendía un lienzo del cielo, y que venían animales en ese lienzo, y que el Señor le decía a Pedro, come, pero Pedro decía, ¿cómo voy a comer esto si yo nunca he comido cosa inmunda? Y como el Señor le dice a Pedro, ¿cómo llamas tú inmundo a lo que yo he santificado? Y mire que muchas veces el Señor nos da esa claridad, esa convicción, pero a veces el enemigo nos llena de temor, de cobardía, para asumir alguna circunstancia, alguna situación en la cual el Señor ya nos ha dado esa claridad, ese entendimiento, cómo debemos obrar y actuar. Pero cómo usted y yo estamos obrando, cómo estamos haciendo las cosas, si realmente lo hacemos bien o lo hacemos mal. Mire que yo encontraba algo muy importante que pasó en la vida de Josué, cómo el Señor a Josué, que nunca fue entrenado para reemplazar a Moisés, y cómo el Señor lo lleva a asumir un reto en el cual él tenía que asumirlo, en el cual él no estaba preparado, pero el Señor aún así le dice 3 veces, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Y el Señor lo levanta a Josué, por eso lo dice Josué 1:9. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. ¿Será que usted y yo sí tenemos ese valor, esa convicción, esa firmeza, cuando el Señor ya nos ha dado la palabra de poderlo hacer? Pero es que no me creo capaz, pero es que yo creo, no sé de pronto qué me irán a decir, será que pronto me van a rechazar. Y a veces pensamos es en nuestro orgullo también, pero también pensamos en nuestra humanidad, de pronto me rechazan, de pronto me van a tratar mal, cuando no nos damos cuenta que Él es el que va delante de nosotros, cual poderoso gigante nos va a defender. Pero cuando tenemos nuestra convicción y nuestra firmeza, nuestra determinación en el Señor Jesucristo, nos va a defender a cada uno de nosotros. Y eso lo pudo entender ya Pedro después de que partió el Señor Jesús. Pero ya cuando él lo entendió, que lo encontramos en el libro de Hechos, como el Señor lo empezó a usar sobrenaturalmente a Pedro, y entendió ese cambio, esa transformación. Y aquí, en este estímulo que el Señor le daba a Josué, para ese cambio en su vida, y como el Señor lo quería usar, y empezó a usarlo ya cuando lo entendió, y Dios lo usó de una manera sobrenatural a Josué, y lo usó de una manera sobrenatural para ser un hombre de guerra, un hombre de conquista, un hombre de victoria. Por eso cuando lo encontramos en Josué 10:25, y dice, Josué les dijo, no temáis ni os atemorecéis, sed fuertes y valientes, porque así hará Jehová a todos vuestros enemigos contra los cuales peleáis. Entonces, ¿cómo lo lleva el Señor a enfrentar a sus propios enemigos? Pero ya cuando este hombre se convierte en un hombre de guerra, un hombre de visión, un hombre de conquista. Por eso mire que el Señor quiere levantar a esas personas débiles, a esas
personas que el enemigo los ha llevado a meterles ese miedo, ese temor, para llevarlos a ser cobardes. Cuando pide el Señor levantarlos a ser un hombre de conquista, un hombre de visión, un hombre de proyección. Josué no estaba llamado para ser un hombre de conquista, no estaba llamado para ser un hombre de guerra, pero como el Señor lo empieza a levantar y le da esa confianza, esa seguridad, que estaba al respaldo de él. Hoy le clamo, le pido al Señor que usted entienda que tenemos el respaldo del Señor y Él nos lleva de la cobardía a la conquista y la victoria en Cristo Jesús.